Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Marcha con Nuria March. Hoy tenemos con nosotros a Konstantin Sajoniakoburgo, conocido como Kosti de Bulgaria. Konstantin de Bulgaria es un destacado experto en banca de inversión, con una impresionante carrera, habiendo sido responsable de grandes firmas como Rothschild y Barclays en España. Nacido en Madrid y con un MBA de Columbia, su vida ha estado marcada por una rica historia familiar y un exilio que lo llevó a España. ¿Nos ponemos en marcha? Kosti, muchísimas gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo. La verdad que es una sorpresa, una persona como tú que no sales jamás en los medios, a no ser que sea obligatorio. Y la verdad que me encanta que te hayas ofrecido, por la amistad que tenemos desde hace años contigo y con tu mujer, que hayas venido a En Marcha con Nuria March. Que además, bueno, quiero que nos cuentes muchas cosas. Por ejemplo, bueno, tú que te pareces tanto a tu hermano Kirill, que te habrán confundido 1000 veces, ¿no? Que él sí que es conocido porque ha salido más en la prensa rosa. Antes yo creo menos, hace unos años menos, ya me hubiera gustado. Con los años nos dicen que los hermanos nos vamos pareciendo más porque éramos 4 hermanos muy seguidos, pero sí, tengo anécdotas como una vez alguien me dijo que yo era lo más cerca que había estado de Kirill, pensando que me daba un cumplido muy grande que no estoy seguro si lo era. Sí, una señora se acercó y dijo eso. Sí, es lo más cerca que he estado de Kirill. Sí, Qué bueno. Me reí mucho. Sí, bueno, la verdad que tu hermano, la verdad que es muy querido también por todo el mundo, como toda la familia. Mi amistad con vosotros viene, pues el primero que conocí fue Kubrat, que fui hace muchísimos años a comprarle un coche que puso, yo no sabía que era él, lógicamente, ni siquiera le conocí cuando llegué a vuestra casa, y había puesto en segunda mano un coche que vendía y él, tan buena persona, me lo dejó para llevarlo yo al taller y que mi mecánico me dijera en qué condiciones estaba, y me dijo, esto es una carraca, ya lo puedes devolver. Y el pobre, pues luego nos encontramos en fiestas, me hice súper amiga de Carla y de los dos, y de ahí poco a poco se ha ido conociendo a todos. Sí, la época de ese coche recuerdo porque yo estaba haciendo la mili como voluntario y era la época en la que me acuerdo que perdí 9 kilos en 14 días. Bueno, entonces claro, es que, a ver, tú eres español, tu padre, vamos a poner a la gente en contexto, tu padre, rey de Bulgaria, vive en España por el exilio. ¿Con qué edad llegó él aquí? Mi padre llegó aquí en el año 52, tenía 13, 14 años y fue por casualidad, porque estaban en Alejandría tras salir de Bulgaria en el año 43, recalaron en Alejandría, donde estaban mis bisabuelos, exiliados también, italianos. Y directamente había un cónsul español que dijo que entonces el gobierno de España ofrecía asilo político a cualquier refugiado del bloque comunista. Entonces mi abuela, que era viuda, pues cogió a mi tía y a mi padre y se subieron a un barco y llegaron a Barcelona y de Barcelona a Madrid en el año 52. Menuda experiencia. Me gustaría hablar con tu padre, que nos contara alguna vez. Fíjate que ha vivido una vida súper discreta, súper discreta. Y entonces vosotros sois todos españoles, habéis nacido todos aquí, incluso has hecho la mili. Cuéntame alguna experiencia. Mi madre es española, mi padre se casó con una española, Margarita Gómez Acebo. La conocen también porque era prima hermana del marido de la infanta Pilar, por ejemplo. Efectivamente. Mi madre también era huérfana de la Guerra Civil, o sea, se unieron bastante, un poco como destinos duros, un poco, y víctimas de, yo creo que ha sido la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil en España. Y nada, ya se quedaron aquí a vivir en España. Y entonces en el año 82 adoptamos la nacionalidad española. Hasta entonces éramos apátridas, usábamos pasaporte italiano. Y entonces mi padre lo primero que dijo es, oye, a partir de ahora sois súbditos del rey y tenéis obligaciones como ciudadanos, y una de ellas es hacer la mili. Mis hermanos se libraron porque se fueron a estudiar fuera, pero yo quise hacerla y de voluntario. Y entonces entré con 17 años en Getafe. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿La recomendarías? Muchísimo. Es muy dura. Como dije, perdí mucho peso muy rápido. Era el verano que todos mis amigos, terminando la selectividad, se iban de vacaciones 3 meses y a mí me tocó formar y uniformar. Pero creo que es muy sana porque te conviertes en una persona anónima, tienes un número, ya no tienes un nombre.
y era una época donde se vertebraba España, porque había gente de Galicia, de Ceuta, de Andalucía, de Murcia, de Baleares, y Claro, se juntaban todos. Y yo creo que era muy sano, aprender disciplina y perder un poco tu protagonismo, porque eres parte de un grupo y respetas órdenes, creo que es muy sano. eso es maravilloso, la verdad. Y yo sé que habéis tenido una educación muy dura, porque tu padre ha sido muy estricto con vosotros. Es que a lo mejor la gente se cree que por tener un apellido así, Sajonia-Coburgo, y que su padre haya sido rey de Bulgaria, pues te regalan las cosas. Y todo lo contrario. Al Cuéntame contrario, alguna sí, sí. experiencia de Bueno, cuando eras pequeño, por ejemplo. era muy, muy estricto. Tanto es que me acuerdo que teníamos la suerte, obviamente, de Es viajar. muy estricto. Bueno, era. Ahora ya Ahora menos. ha bajado ya un poco Sí, sí, ha el bajado. nivel. Pero en esa época eran todos en casa muy estrictos, pero mi padre especialmente. Y me acuerdo incluso cuando íbamos en avión, que pasaba la azafata con estos puzzles o regalitos y tal para los niños, mirábamos a mi padre y si mi padre nos hacía así con la cabeza, que era lo normal, ni siquiera podíamos aceptar eso, No. porque era considerar que era demasiado mimo, demasiado lujo y tal, y entonces nos obligaba a rechazar ese tipo de regalos incluso. Claro, bueno, tu padre ha vivido en la austeridad y yo creo que la austeridad también es una forma de vida y es una forma que te hace a ti ponerte metas, ¿no? Sí, no, totalmente. Y además, contrariamente a lo que la gente se cree, al contrario, o sea, eran todavía más severos y pasábamos detrás de todo el mundo, o sea, nos exigía mucho más y desde luego ayuda a la hora de los estudios o trabajos o tal, nunca, vamos, jamás. De ahí el carrerón que tienes en finanzas, que ya lo he contado antes, pero cuéntame, por ejemplo, en tu vida laboral, ¿cómo has vivido el cambio del feminismo, por ejemplo? Pues a mí de entrada la palabra feminista me recuerda a machista, es decir, que hay una discriminación en favor de uno de los géneros y no me gusta. Espero que algún día dejemos de hablar de feminismo y más de igualdad y de meritocracia, ¿no? Pero dicho eso, yo siempre cuento anécdotas como la del año 97. Yo entonces estaba trabajando en un gran grupo financiero español y me llamaron de recursos humanos porque estaba contratando demasiadas mujeres. Entonces yo les quería explicar que yo me guiaba por eso la meritocracia. Oye, algún año contratábamos a 2 o 3 personas al año en el departamento y la selección la hacíamos nosotros, o sea, el equipo, no recursos humanos. Entonces, cuando nos venían currículums de chicas que eran mejores que los chicos, pues se contrataban a chicas y si no, chicos, ¿no? Ojalá hubiera sido así hace años y no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado ahora. Bueno, quizá tuve una educación más liberal de lo normal. Yo fui al liceo francés. Bueno, y aparte que hablas 6 idiomas. Sí, sí, sí. Madre mía. Alguna cosa así, nos inculcaron mucho. ¿Qué 6 idiomas hablas? Aparte, obviamente, español, hablo francés, todos los estudios los hice en francés, hablo alemán, teníamos una persona que nos enseñó alemán en casa de pequeños, italiano, inglés, portugués y no sé si me olvida uno, pero vamos. Y búlgaro algo hablo. La verdad es que mi padre no quiso vincularnos demasiado a un país que a lo mejor no íbamos a volver a ver nunca, que eso de ser príncipes era más un sueño que no una realidad y de eso no se come. Y entonces nos exigió mucho más estudios y idiomas más prácticos que no solo vivir de los recuerdos que él tenía, ¿no? Y las añoranzas. El destino después ha cambiado las cosas porque nunca pensamos que volveríamos a Bulgaria por lo menos tan pronto, ¿no? Como ocurrió, mi padre se instaló allí en 2001. Sí, formó parte de la política. ¿Volvió Sí. a la política? Pues volvió, yo creo, arrastrado. Le fueron arrastrando por una serie de cosas. Con la caída del comunismo empezó el desmadre capitalista, como digo. Empezó a aparecer la corrupción, las herencias negativas del comunismo, que en el fondo mina mucho los valores de un país. Y entonces la gente fue pidiendo cada vez más y más que se involucrara el niño, ese rey que había dejado el país como niño, pero que de repente pues, era un hombre pues, más o menos de negocios, que le había ido bien en la vida, que tenía una familia y una vida ordenada. Y entonces acabó volviendo y formó un partido político y ganó las elecciones. Es el primer caso en la historia de lo que es un antiguo jefe de Estado, aunque era un niño y no ejercía como tal, pero de volver 55 años más tarde como primer ministro ganando unas elecciones. Una maravilla. La verdad que hizo un papelón buenísimo. Sí, sí, fue difícil, porque la familia nos quedamos aquí, no volvimos con él.
nos acusaban enseguida de querer hacer negocios, involucrarnos en el país, y yo Sí, creo que lo bueno, mejor que hicimos fue dejarle hay solo. alguien que, Sí, que te quiere atacar sin motivos. pero sí, estamos muy orgullosos, porque la verdad consiguió meter al país en la Unión Europea, en la OTAN, en fin, se hicieron muchas cosas bajo su mandato. Y Costi, tú que eres padrino de la princesa Sofía, cuéntanos tu amistad con el rey Felipe VI y cómo ves el momento actual de la monarquía. Pregunta difícil. No, la amistad viene porque mi padre siempre tuvo, o mis padres tuvieron mucha amistad con los reyes Juan Carlos y Sofía, y desde pequeño, pues como teníamos edades similares con las infantas y con el entonces príncipe de Asturias, pues desarrollamos una amistad, la verdad, que ha perdurado durante muchos años. Y la verdad es que tuve el honor de que me pidiera el rey ser padrino de la infanta Sofía. A su vez, él es padrino de mi hija, que se llama también Sofía, aunque es mayor ya. Y la verdad es que pues yo creo que está haciendo un papel extraordinario en todos los aspectos como padre, pero las niñas están divinamente educadas. Y después como monarca, la verdad es que no lo ha tenido fácil. Pero viendo todo lo que está ocurriendo a nivel político hoy en día, los populismos y la degradación un poco de la democracia, tener una institución que está por encima de los partidos políticos y que de verdad aporta neutralidad y que es un nexo entre el pasado, el presente y el futuro de un país, a mí me parece muy importante, con independencia de que cada país tiene sus especificidades y a lo mejor la monarquía no sirve en todos los países, pero desde luego en España menos mal que la tenemos. Costi, y vamos a hablar un poco detrás del personaje que hay. Cuéntanos tus hobbies, cuéntanos cómo es tu vida diaria, cómo le dedicas tiempo a tus hijos. Pues durante muchos años la verdad es que he trabajado mucho y tuve que renunciar a hobbies. Yo he tenido muchas semanas de 90 horas, la gente no lo sabe, pero Yo sé que tú has trabajado muchísimo. Si además es curioso, que además en finanzas no hay horarios. Al principio de mi carrera, ya sabes que tener apellido compuesto hoy en día es síntoma de que eres tonto, que estás mimado y te lo han dado todo, ¿no? Entonces tienes que un poco ir ganando todo eso, pero bueno. Claro, porque es que el apellido a veces es una traba, porque ya la gente te prejuzga sin conocerte. En según qué sectores o qué situaciones sí, en otras no, ya la gente te conoce y no hay ningún problema. Pero entonces los hobbies dejé de practicar algunos y dedicarme a unos más próximos, pero por ejemplo a mí me encanta, aparte de correr, siempre me ha gustado hacer jogging, porque no dependía de nadie y lo podía hacer a cualquier hora, ¿no? No es como jugar a otro deporte que quedas con alguien, que necesitas horario, reservar una pista, lo que sea, ¿no? Correr, te pones las zapatillas y sales. No hay excusas, ni horarios. La otra sí me ha gustado, me ha divertido, por ejemplo, la cocina. Y la cocina me divierte porque desarrollas un poco tu propia fantasía o creatividad. Segundo, no me parece tan difícil, si aplicas sentido común lo consigues. Y después me permitía hablar con mis hijos y sobre todo sin mirar a los ojos, porque como yo estaba en los fogones, podía hacer preguntas difíciles, sobre todo en los años de la pubertad, sin tener que mirar a los ojos. Claro, entonces la pregunta era, ¿qué tal la noche? ¿5 gin tonics? No, hombre, papá, 1 y tal. Bueno, pues ya está, ya me ha dicho 1. Que si le hubiera preguntado, ¿has bebido? Me hubieran dicho que no. Claro. Entonces la verdad es que de esas cosas he disfrutado. Y después de viajar o de estar con amigos, de compartir buenos momentos. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Cuéntanos. Pues yo dejé ya la banca de inversión hace ahora ya 6 años. Quería un cambio y la verdad es que ahora me dedico estoy en consejos de administración, asesoro a varias empresas, a varias familias. Dedico algo más de tiempo a ONGs, a cosas que no había tenido tiempo ahora y que creo que es importante. En ese sentido me gusta un poco la mentalidad anglosajona de devolver un poco a la sociedad. Y la verdad es que estoy muy ocupado. Estoy ya más de autónomo, ya no tengo equipos, secretarias, todo lo que tenías antes como banquero, pero tengo más control sobre mi tiempo y sobre lo que puedo hacer. Bueno, es que hemos aprendido muchísimo, desde luego, desde el COVID y desde nuestro encierro, qué es lo que queremos en nuestra vida. Y cuando ya hemos trabajado tantísimo, llega un momento que dices, a ver, ¿qué años me quedan? A ver, todavía somos jóvenes, pero te replanteas la vida, ¿no? De quiero más tiempo para mí. Sí, te replanteas. Sobre todo yo creo que lo que te da la edad de la madurez es la perspectiva para empezar a juzgar si lo que han sido tus prioridades hasta ahora deberían ser las que tienes a futuro, ¿no? Y yo creo que los que dudamos, que me ocurre a mí, me encanta dudar en la vida y cuestionarme las cosas, y los que nos gusta todo,
pues entonces llega un momento que queremos dedicarle a cosas que no le hemos podido dedicar antes, ¿no? Entonces, pues también hay otras actividades que hago, desde bicicleta, cosas, no sé qué, no tenía tiempo. Y como digo, actividades culturales, lectura de cosas que no había tenido tiempo. Además, ahora perteneces al Amigos del Museo del Prado. Sí, estoy en el patronato, por ejemplo, que eso la verdad es que es precioso ver un poco lo que es. Sí, porque es un museo que tiene una intensidad, es fantástico. La gente no sabe que es la colección particular probablemente más grande del mundo. Es un museo donde ningún cuadro no ha sido o comprado o directamente donado, o sea, no es fruto de los pillajes de las guerras y demás, como son algunos de los grandes competidores museos del Prado. Y es un tesoro que hay en España. Entonces, eso es una de las ONGs con las que me he vinculado. Estoy vinculada con una en Bulgaria, que tiene que ver con nuestra familia y dinastía, también con temas de salud y de cáncer. Y a eso ahora le intento dedicar algo de tiempo, la verdad. Costi, como experto financiero, ¿cómo ves la actualidad económica española? Siempre es complicado, ¿no? Porque yo creo que hay datos muy buenos. La economía española siempre ha sido bastante dinámica, más flexible, si comparas que la francesa o la alemana. Con esto quiere decir que se ha adaptado mejor en periodos de crisis. Lo que sí veo es una tendencia, por lo general, en buscar ahora casi más derechos que deberes. Y yo creo que estamos en una situación donde en España deberíamos ahora estar pensando en trabajar más, en prepararnos para una situación donde parece que no va a haber un crecimiento tan fuerte como el que ha habido después del COVID. Trabajar más y no trabajar menos, como nos dice el gobierno, ¿no? Con menos horas. Vamos a ver, a mí me parecería fenomenal trabajar menos. El trabajar menos es a cambio de más productividad, es decir, que por cada unidad de trabajo que le dediquemos se produzca más valor, bien sea de servicios, de productos terminados, hechos. La realidad es que la economía española no termina de tener ese tipo de trabajos tanto como algunas otras, como puede ser la americana o la coreana o demás. Entonces eso hay que vigilarlo, porque una cosa es lo que nos gustaría, otra cosa es la realidad, ¿no? Pero dicho eso, son todavía grandes economías y yo soy bastante optimista en cuanto a lo que puede dar de sí España. Pero creo que va más por fomentar la producción y la creación de riqueza que no por imponerla más, poner más impuestos y restricciones y que la gente trabaje menos. Por desgracia, ya me gustaría. Costi, yo sé que tú tienes un sentido del humor muy grande que muy pocas personas conocen porque no eres una persona conocida que se dé a conocer, pero cuéntame alguna anécdota de tu vida que haya sido graciosa, que a nuestros oyentes les apetezca conocer. A ver, esto no sé si es gracioso o es vergonzante, pero hay una cosa que siempre cuando la pienso me empiezo a reír y a la vez paso vergüenza. Y es que yo durante 2 años fui en una Vespa de color rosa por Madrid. ¿En serio? Sí, se la compré a mi hermano. O sea, mi hermano fue el que la pintó y la tuvo y entonces me la pasó. Entonces yo esa época, claro, mi hermana y tal. ¿Quién? Curat, ¿no? Sí. Curat. Entre el 2 caballos azul y la Vespa rosa, pues menudo sí, parque móvil que tenía. El tío ligaba, entonces le dije, oye, pues fenomenal, lo más normal es tener una Vespa rosa. Y ahora cuando he visto alguna foto, había una situación que alguien me recuerda eso, digo, Dios mío, qué horror, qué vergüenza, cómo me atreví. Pero bueno, de estas hay algunas anécdotas divertidas. Y que forman parte de la experiencia de la vida, ¿no? Claro, qué bueno. No, la verdad que yo sé que vosotros os lo habéis pasado pipa, habéis viajado muchísimo y os queréis muchísimo todos los hermanos. Y bueno, yo solamente tengo que darte las gracias por haber venido, por que nuestros oyentes te conozcan un poquito más y yo agradecerte como amiga que hayas querido venir En Marcha con Nuria March. Y muchísimas gracias, Costi. Nada. Lo único que te voy a decir es que me debes una comida, porfa. Eso por supuesto. Yo sé que cocinas muy bien y todavía no lo he catado. Pues lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Nada. A ti.